Queridos hermanos de Minsk en Centroamérica, es un placer para mí dirigirme a ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi nombre es Reverendo José Jesús Ramírez, profesor de Minsk y decano académico de Minsk para Centroamérica. En esta oportunidad me quiero dirigir a ustedes con el curso de Historia de la Iglesia Medieval, en la que trataremos aspectos como la temprana Edad Media, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. En esta primera clase nos introduciremos en lo que se conoce como la temprana Edad Media. Espero sean edificados a través de este material y que Dios les bendiga rica y abundantemente. Bienvenidos a esta clase. Es un placer para mí poder servirles este curso y espero que lo puedan llevar a la práctica en sus iglesias donde Dios les permite ministrar. Antes de introducirnos a la clase, me gustaría que elevemos una oración al Señor para ponernos en las manos de Él en esta hora. Padre, te damos gracias por tu bondad, por tu infinito amor y misericordia con que nos has amado desde antes de la fundación del mundo, mi Señor, y nos has dado la oportunidad, Padre, de estudiar un tema tan rico, tan amplio y tan difícil como es, Señor, la historia de la Iglesia. Padre eterno, sabemos que la Iglesia ha pasado por diferentes etapas y necesitamos conocerla, Señor, para no cometer los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Padre eterno, ayúdanos para entender, para retener y sobre todo, Señor, para que no nos cause ningún malestar, Señor, al darnos cuenta de todas las cosas que sucedieron a lo largo y ancho de la historia. En tus manos estamos, Padre, abre nuestro entendimiento, nuestros labios, y que todo lo que hagamos, Señor, rinda gloria y alabanza a tu nombre. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Hermanos, la historia de la iglesia la iglesia ha pasado por diferentes etapas en la historia. Para esto nos queremos introducir brevemente en acontecimientos importantes que ha sufrido la iglesia en la historia. Al morir Agustín, los vándalos le ponían sitio a la ciudad de Hipona en África. Poco después, eran dueños de todo el norte de África hasta los límites del viejo imperio occidental. Unos años antes, en el año 410, después de Cristo, la capital del imperio era Roma. Romana la Eterna había sido tomada y saqueada por Alarico y sus tropas godas, aún antes, en el 378, en la batalla de Adrianápolis, un emperador había sido derrotado y muerto por los godos, cuyas tropas habían llegado hasta las afueras mismas de Constantinopla. Lo que sucedía era que el viejo imperio, al menos en su porción occidental, se desmoronaba. Estaba llegando a un momento crucial en la historia donde el imperio estaba cayendo drásticamente en manos de muchos pueblos. Lo que sucedía era que prácticamente estaban sufriendo los embates y no estaban preparados prácticamente para resistir todos estos ataques de los pueblos godos. Durante varios siglos las legiones romanas habían contenido a los pueblos germánicos,
tras las fronteras del Rin y el Danubio. En la Gran Bretaña una muralla separaba la parte romanizada de la que quedaba bajo el dominio de los bárbaros, pero ahora todos, prácticamente todos, eh, esos diques besaban las fronteras. O sea, estaban prácticamente cediendo al ataque. En una serie de oleadas, al parecer interminables, los diversos pueblos bárbaros atravesaban las murallas. Era una serie de oleadas, al parecer interminables. Los diversos pueblos bárbaros atravesaban las fronteras, saqueaban los pueblos y villas y ciudades, y por fin iban a establecerse prácticamente permanentemente en algunos territorios hasta entonces que pertenecían al Imperio Romano. Allí fundaban sus propios reinos, a veces teóricamente sujetos al imperio, pero siempre independientes. Era, una, era algo como decir que ellos se unían al imperio, pero seguían siendo independientes en todo, en las leyes, en el comercio, en todo lo que hacía. La unidad del viejo imperio había llegado a su fin prácticamente. Entonces aquí es donde se da prácticamente el inicio del escenario. Ahí podemos ver el escenario estaba puesto, el Imperio Romano estaba prácticamente enfermo de muerte. La multitud de pueblos estaban prácticamente rodeando la ciudad y estaban listos para atacar esta ciudad. No por algo es importante cuando uno lee la ciudad de Dios de San Agustín, darse cuenta que San Agustín compara a Roma, un imperio florido, un imperio lleno de bendiciones, con la gran Jerusalén, la ciudad de Dios, mientras que los pueblos bárbaros que venían a atacarla eran prácticamente la ciudad pagana, aquellos que no tenían arte ni parte en la iglesia. Una gran multitud, decía ella, de pueblos estaba prácticamente rodeando el territorio. Después de mediados del siglo IV, el Imperio Romano pudo defender sus fronteras, pero después ya no pudo más, sino que cayó prácticamente. ¿Cuál es el punto de partida que nosotros prácticamente tenemos? Tenemos un punto de partida en todo esto. La primera etapa de la historia comprende desde la deposición de Rómulo Augusto 476 hasta el cisma entre Oriente y Occidente. El Imperio Romano había quedado dividido en dos partes: imperio de Occidente, donde se hablaba prácticamente la lengua latina, el idioma latino, que se puede decir que era todo, como la capital era Roma, y el imperio de Oriente, donde prácticamente se hablaba griego, o lo que se conoce también en Constantinopla, ¿verdad? Debido a esta división del imperio, los bárbaros no afectaron a todo el imperio ni a la cristiandad por igual. En Occidente el imperio dejó de existir, pero no fue suplantado por una serie de reinos bárbaros que llegaron prácticamente a arruinar el imperio, ¿verdad? Eso no sucedió. Esas son las partes que debemos de ir analizando de esta historia. El tema dominante, ¿cuál era el tema dominante? El gran tema que de un modo u otro domina todo este periodo es el de las relaciones entre la fe y la cultura. Esto digamos que es el tema que domina este periodo de la historia, o en sus términos institucionales entre la iglesia y el Estado. ¿Cuál era la relación? ¿Cuáles eran los límites? ¿Cuáles eran hasta dónde podía llegar la iglesia y hasta dónde podía llegar el Estado? En Constantino y sus seguidores el Estado decidió tomar el nombre de Cristo. A esto la iglesia no pudo oponerse con éxito alguno, pero sí podía seguir varias alternativas. El retiro de los monjes y el cisma de los donatistas son en cierto sentido respuestas radicales al reto planteado por Constantino. En el extremo opuesto se encuentra Eusebio de Cesarea y
probablemente otros millares de cristianos cuyos nombres la historia no ha registrado, desde cuya perspectiva lo que estaba sucediendo era casi el cumplimiento de las promesas bíblicas. Entre estos dos extremos, sin embargo, se halla la mayoría de los gigantes de la iglesia, ¿verdad? A quienes hemos dedicado la presente sección. Los repetidos exilios de Atanasio y la firmeza de Ambrosio ante Teodosio, los sermones de Ambrosio y de Juan Crisóstomo contra la injusticia social y la resistencia de Basilio ante Valente son muestras de que estos gigantes de la fe no capitularon ni se dejaron arrastrar por el pobre, el prestigioso y las promesas del imperio romano. Al contrario, ellos estaban listos para defender su fe, ellos estaban listos para hacerle frente a aquello que les podría traer alguna clase de problema. ¿Cuáles eran las injusticias del imperio? Ante los ojos que miran los acontecimientos con la fácil sabiduría que nos da el hecho de vivir después de ellos, pudiera parecer que la iglesia de aquellos tiempos debió haber sido más firme en su oposición a las injusticias que existían en un imperio que pretendía llamarse cristiano. Ellos debieron haber sido más enfáticos y contrarrestar todas aquellas injusticias que se llevaban a cabo contra los cristianos. Pero si vemos las cosas no desde nuestra perspectiva del siglo XXI, no desde hoy, no desde lo que nosotros hoy vemos y lo que consideramos que es injusticia y lo que no es injusticia, sino desde una iglesia que acababa de pasar por la era de los mártires, donde muchos cristianos ofrendaron sus vidas por causa del evangelio, donde muchos cristianos entregaron prácticamente su vida por causa de Cristo. No podemos menos que sorprendernos ante la fuerza y la sabiduría de quienes continuaron luchando por su fe contra peligros de muerte, contra peligros de destierro, contra peligros de prisión, contra peligros de diferentes índoles. Estos hermanos estaban dispuestos a entregar su vida si era necesario por la causa de Cristo. Dicho esto, ante Antonio y Pacomio en el desierto con sus oraciones y con su ejemplo, y Atanasio en el exilio con su pluma. Recuerde que Atanasio fue exiliado porque cuando llegaron prácticamente los arrianos y tomaron control del poder político y procesaron jurídicamente a Atanasio, terminaron prácticamente mandando al anciano Atanasio al exilio. Macrina llamando a la obediencia a Ambrosio con su cariño de hermana, estos grandes pensadores que nos dejó y estos grandes capodacios de la fe que nos dejó la historia anterior, es bueno que los retomamos. Crisóstomo desde el púlpito con su oratoria dorada, recuérdense que ese fue el apelativo que se le dio prácticamente a Crisóstomo. Y desde el desierto con su recia humildad, Ambrosio a las puertas de la iglesia ante el emperador, Jerónimo en la ciudad de David traduciendo la Biblia contra el consejo de muchos, Agustín en su retiro meditando y escribiendo acerca del sentimiento de la fe cristiana. Todos estos fueron gigantes en medio de la sucesión ininterrumpida de gigantes de la fe. Yo creo que es justo que nosotros pongamos a estos grandes capodacios, a estos grandes defensores de la fe y promotores de la fe en una categoría como esta. Bajo el régimen de los bárbaros. Este es nuestro próximo paso que vamos a dar en la historia. El viejo imperio romano estaba prácticamente, como dije ya, enfermo de muerte y no lo sabía. Al otro lado de sus fronteras del Rin y del Danubio se veía una multitud de pueblos
prontos a irrumpir hacia los territorios romanizados. Estos pueblos a quienes los romanos, siguiendo el ejemplo de los griegos, llamaban bárbaros, desde sus mismos inicios, el Imperio Romano se había visto en la necesidad constante de proteger las fronteras contra las incursiones de los bárbaros. Para ello se construyeron fortificaciones a lo largo del Rin, prácticamente del Rin y del Danubio, y en la Gran Bretaña se construyó una muralla que separaba prácticamente el territorio romanizado de los que aún quedaban en manos de los bárbaros, a fin de viabilizar la defensa. Se hicieron repartos de tierra entre los soldados que en calidad de colonos prácticamente vivían en ellas, a condición de acudir al campo de batalla en caso necesario. Era una forma de hacer un contrato con ellos, les damos tierra si ustedes nos brindan protección, si ustedes pelean por nosotros, nosotros les vamos a dar tierra. De este modo el Imperio Romano pudo defender sus fronteras hasta mediados del siglo IV, pero a partir de entonces su defensa se hizo cada vez más frágil, débil, hasta que por fin toda la porción occidental del imperio sucumbió ante el empuje de los invasores bárbaros. Estos pueblos eran guerreros, eran gente que se abalanzaba contra la presa y la destruía. ¿Cuáles eran las causas y las etapas del desastre? Se ha discutido mucho acerca de las causas y de la caída del Imperio Romano en la misma época en la que los acontecimientos estaban prácticamente llevándose a cabo. No faltaron paganos que dijeron que el desastre se debía prácticamente a que el imperio se había cristianizado y que los dioses estaban enojados con ellos, que prácticamente era un asunto de que los dioses se habían vuelto contra ellos y habían quitado su protección del pueblo. Y por tanto, estos prácticamente, es decir, el imperio había quedado a merced de los prácticamente de los pueblos bárbaros. Estas acusaciones que ya desde el siglo II, recordemos que ya desde el siglo II se venía acostumbrando a decir, de hecho desde el siglo I, ya que podemos ver en el siglo I cuando prácticamente Nerón le pone fuego, prende fuego a Roma, al mercado central de Roma, y acusa a los cristianos de haber provocado el incendio, y se dio una gran persecución contra los cristianos y prácticamente los encarcelaban, los mataban, los perseguían, y había una infinidad de cosas contra los pobres cristianos. Pues de igual manera, en esta ocasión, los paganos empezaron a culpar a los cristianos de este incendio y se da toda una serie de enfrentamientos y de cosas, y los cristianos prácticamente están siendo acusados. Dios, según los paganos, Dios estaba castigando a los romanos, no solo por haber perseguido a los cristianos, sino también y sobre todo por sus costumbres licenciosas y por su falta de fe. En respuesta a lo que los paganos decían, los cristianos dicen, la culpa no la tenemos nosotros los cristianos, sino que la tienen ustedes por haberse entregado a tantas pasiones, por haberse entregado a tanta maldad, por haberse entregado a Satanás prácticamente. Las razones de la caída del imperio son muchas y son mucho más complejas de lo que lo presentan. El imperio tenía que sucumbir porque era imposible prácticamente mantener el desequilibrio que existía entre la vida de sus súbditos y la de los bárbaros. Era imposible. Había prácticamente un amorío entre los bárbaros y los romanos, y esto prácticamente terminó en que uno de estos bandos tenía que ganar. A un lado del Rin y del Danubio la vida era mucho más fácil que al otro lado. En consecuencia, los bárbaros se sentían atraídos por las riquezas del imperio romano. Frente a ellos, los defensores de la vieja civilización, como se le llamaba, acostumbrados como estaban a la vida de lujo y de
vida placentera, que dan prácticamente las riquezas que gozaban como imperio, podían ofrecer poca resistencia efectiva al ataque bárbaro. Entonces es así como prácticamente se presenta la oportunidad y los romanos y los bárbaros se enfrentan. Los romanos también sentían curiosidad y cierta simpatía por la vida de los bárbaros, por lo menos por su cultura, por la manera de ser de ellos. Señal de esto es el hecho de que muchos emperadores gustaban rodearse de una guardia de soldados germanos. En medio de su vida de, de una vida licenciosa y de paganismo, no faltaban romanos que miraban con nostalgia hacia la vida al otro lado de las fronteras. Y esto llegó a tal punto que la princesa Honoria le envió al humo a Talía una carta de amor y un anillo ofreciéndosele en matrimonio. Hasta este grado habían llegado prácticamente las cosas en este imperio. La batalla de Adriápolis, el resultado de todo esto fue que una muchedumbre de visigodos al mando de Fritigernest se presentó ante las fronteras del Danubio pidiendo instalarse en territorio romano. Tras una serie, prácticamente una serie de negociaciones, recuérdense que los romanos eran muy buenos para la diplomacia, entonces en una serie de negociaciones los visigodos fueron admitidos en calidad de federados, pero pronto se rebelaron y tomaron las armas contra el imperio también. Fue entonces que tuvo lugar la batalla de Adrianápolis en el año 378, a que ya nos hemos referido prácticamente a esto en otra oportunidad, o por lo menos en la historia de la Iglesia antigua. Allí la caballería goda derrotó a la infantería romana y durante 4 años los godos desolaron la comarca, llegando hasta las murallas mismas de Constantinopla. Por fin, en el año 382, el emperador Teodosio logró un tratado de paz con ellos. ¿Cuál fue el resultado de esto? Roma era un imperio muy rico. La paz no duró largo tiempo porque era eh, demasiado buena la riqueza de Roma para dejarla escapar. Por eso es que los mismos visigodos se volvieron contra ellos. Entonces la paz duró muy poco tiempo. Roma no estaba dispuesta a compartir sus riquezas con los godos, ni tampoco a defenderlas. Entonces había un problema serio de interés y un problema serio de ceder a lo que tenía. Por tanto, en el año 395 los godos se paseaban de nuevo por Grecia, saqueando los campos y las pequeñas poblaciones y obligando a los habitantes de la región a refugiarse en las ciudades amuralladas, donde el pánico y el hambre abundaban. Luego se siguieron sus marchas por toda la costa este del mar Adriático. Penetraron en Italia y en el año 410 prácticamente tomaron y saquearon la ciudad de Roma. Los visigodos habían mostrado su poderío militar, bélico y su poderío estratégico también para poder irrumpir y destruir estas ciudades. Continuaron hacia el sur de Italia pensando atravesar el Mediterráneo y establecerse en África. A fines del año 406 y principios del 407 se habían despoblado las fronteras del Rin. Una muchedumbre de pueblos germánicos penetró entonces en el imperio y desoló los campos de lo que hoy es Francia, lo que hoy se conoce como Francia, que en ese entonces tenía el nombre de la Galia. De ahí los suevos o los vándalos, pasaron a España, donde parecía haberse establecido definitivamente. Todo esto se daba en un marco donde la política era
era complicada. Pero vamos a pasar a lo que se llamaba en este entonces la Galia. En el entretanto, la Galia, aproximadamente el territorio de la actual Francia y parte de Suiza también, sufrió las consecuencias de ser uno de los principales caminos por los cuales los bárbaros se adentraban en el imperio. La ola de vándalos fue tanto que cruzó prácticamente cruzando el Rin a partir del año 406, desoló la región antes de continuar su marcha hacia lo que es España. Tras ellos, particularmente en el sur y el oeste de la Galia o Francia, lo que se conoce como Francia o Suecia, vinieron los visigodos. En el 451, las hordas de Italia sembraron el terror y muchos esperaban su retorno cuando Atalía murió en el año 453 y el imperio de los hunos se deshizo prácticamente. En el sudeste de la Galia, los borgoñes habían recibido tierras como federados del imperio, pero a partir del 456 se salieron de sus territorios y comenzaron a hacerles guerra a sus vecinos y a conquistar prácticamente sus tierras y sus ciudades. Mientras tanto, en el norte de la Galia, los francos que también habían sido federados del imperio, se extendían hacia el oeste, hasta las fronteras de los territorios visigodos. En vista de todo este problema, de todo este desastre, de toda esta situación que se estaba dando, las tropas romanas sencillamente abandonaron la Gran Bretaña. Prácticamente dejaron abandonados los territorios para que fácilmente estos pueblos pudieran conquistarlo, dejando la isla a merced de los anglos y sajones, otros también que eran parte de estos pueblos, que pronto la invadieron. Por último, los ostrogodos, que se habían recuperado de su gran derrota a manos de los hunos, se posesionaron de Italia y de toda la región al norte de la península. Es tremendo cuando uno ve toda esta historia porque se da cuenta cómo el mundo ha venido evolucionando y cómo las guerras y la muerte y el desenfreno ha sido parte de todo este proceso. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar en cuenta que desde que el hombre cayó de la gracia de Dios, siempre ha estado condicionado al pecado, siempre ha buscado la destrucción del mismo ser humano. Entonces pasamos a los reinos germánicos. La primera de estas aclaraciones es que los diversos jefes o reyes bárbaros no se consideraban a sí mismos independientes del imperio romano. Al contrario, ellos se consideraban parte de este imperio, parte de este gran imperio. Muchos de ellos habían cruzado las fronteras con permiso del mismo imperio para posesionarse en algunas partes de donde ellos habían llegado. Entonces, no todo era tampoco malos entendidos, sino más bien el asunto estaba de que estos pueblos veían la riqueza que no se compartía con ellos. Fue de esta manera como se sublevaron contra los pueblos. Entonces, ellos prácticamente se establecían en estas regiones como federados del Imperio Romano. Otros, aunque al principio invasores, habían terminado poniendo sus armas al servicio mismo del imperio frente a otros pueblos bárbaros que venían para atacarlo. A la postre, todos continuaban declarándose súbditos del imperio romano. Su propósito, su propósito no había sido destruir la civilización romana, no era esa la idea central de estos pueblos, sino prácticamente de sus beneficios. Ellos querían ser parte de lo que tenían para ofrecer los romanos. Por tanto, aun cuando muchas veces sus campañas y sus políticas destruyeron mucho de la civilización, a la larga casi todos los pueblos establecidos en el viejo imperio terminaron por romanizarse, volverse romanos.
Esto puede verse hasta el día de hoy en los idiomas que se hablan en España, Portugal, Francia e Italia, cuyas raíces se encuentran estrictamente en la lengua latina, que en las de los que prácticamente no era la de los bárbaros, o que era la de los bárbaros. La segunda aclaración es que muchos de estos invasores eran cristianos. La mayoría de estos invasores eran cristianos, o por lo menos eran, aunque no eran cristianos, eran arrianos, la gran mayoría. En el siglo IV, cuando los visigodos se encontraban al norte del Danubio, había habido entre ellos misioneros provenientes de la porción oriental del Imperio Romano. El más famoso de ellos, de quien solo conocemos el nombre godo, fue Ulfilas. Ulfilas había diseñado un modo de escribir la lengua gótica y había traducido las escrituras a ella. Además, en tiempos del emperador Constancio, había habido en Constantinopla un fuerte contingente de soldados godos al servicio del Imperio Romano. Entonces siempre habían algunas cosas que se hacían en este vasto imperio, ¿verdad? Un imperio lleno de cosas buenas, pero también de muerte y destrucción. Vamos a ver un poco acerca de los reinos vándalos de África. Uno de los reinos de más breve duración en la historia fue el que establecieron los vándalos al norte de África, y sin embargo su corta existencia fue de gran importancia para la historia de la iglesia. Al mando de Genserico, los vándalos tomaron la ciudad de Cartago en el año 439 e hicieron de ella la capital de su reino. Pronto, este se extendió hasta la mitad occidental de la costa norte de África. Desde allí emprendieron una serie de incursiones que pronto los hicieron árbitros de la navegación en el Mediterráneo oriental. Así se hicieron dueños de Cerdeña, Córcega y por algún tiempo Sicilia. Por fin, en el 455 tomaron y saquearon la ciudad de Roma también. Y en ese caso el estropicio fue aún mayor que cuando Alarico y los godos tomaron la ciudad. La porción oriental del Imperio Romano, con sus capitales en Constantinopla, estaba gozando de un nuevo despertar bajo el reino de Justiniano. Debemos de recordar que el reino de Roma y el reino de Constantinopla quedó dividido por un buen largo tiempo, hasta que sabemos que ya en el siglo XIV prácticamente Constantinopla cedió ante los turcos y cayó también. Pero casi fueron 1000 años o un poquito más de 1000 años los que duró el reino de Constantinopla más que el reino de Roma. Entonces, vamos a ver un poco acerca del reino visigodo en España. El reinado visigodo se extendía a buena parte de lo que hoy es Francia y su capital. Esto es eh, ciudades francesas tales como Tolosa y Burdeos. Pero a principios del siglo VI, el reino de los francos, bajo la dirección de Clodoveo, comenzó a ensancharse hacia el occidente y a expensas de los visigodos. En el 507, en la batalla de Villiers-Clodoveo, los derrotó y dio muerte a su rey Alarico II. A partir de entonces, el reino de los visigodos se fue replegando cada vez más hasta que llegó a ser un reino casi puramente español. La conversión definitiva del reino al catolicismo tuvo lugar alrededor del año 550, cuando el rey arriano Cararico le pidió a San Martín de Tours, cuya vida ya se ha narrado en otra parte de esta historia,
que sanase a su hijo enfermo. Cuando su hijo se curó, Cararico se hizo católico, como lo había sido Martín de Tours. Entonces tomó por consejero en asuntos religiosos al abad de un monasterio cercano, Martín, a quien hizo arzobispo de Braga, puesto que esa ciudad era la capital prácticamente del reino. Martín de Braga quedó al frente de todo la iglesia en el país y se dedicó prácticamente a persuadir a todos de la verdad de la doctrina trinitaria. A su muerte en el año 580, el arrianismo casi había desaparecido. Mientras tanto, el reino de los visigodos se había extendido y se había establecido, se había firmado en el resto de la península ibérica, expulsando a los vándalos y sometiendo prácticamente a los álanos, otro pueblo bárbaro que había llegado poco antes a esta región. Frente a tal inestabilidad política, la iglesia se presentó como un factor, como una propuesta no solamente religiosa, sino de orden y de estabilidad, sobre todo después de la conversión del reino al catolicismo, cuando cesaron las constantes contiendas entre católicos y arrianos. Recuérdese que esta era parte fundamental del catolicismo. Cuando ellos tomaban el control, desplazaban a los otros pueblos que pertenecían ahí también. Pronto el arzobispo de Toledo llegó a ser el segundo personaje del reino y los concilios de obispos que se reunían periódicamente en la capital tenían funciones legislativas no solo para la iglesia, sino para toda la orden social. Los estudiosos de Isidoro le dejaron a un tiempo para ocuparse de la vida práctica de la iglesia. En otras palabras, para que la iglesia cogiera fuerza y se mantuviera al frente de batalla y siguiera trabajando para que la obra de Dios siguiera creciendo. A la muerte de su hermano Leandro, lo sucedió como obispo de Sevilla y como tal tuvo que presidir sobre varios concilios que en gran medida terminaron prácticamente el curso de la iglesia hasta el reino visigodo. De estos concilios probablemente el más importante de todo fue el que se reunió en Toledo en el año 633 después de Cristo. Se cree que es el concilio más importante de la iglesia católica. El reinado franco en la Galia. Mientras los francos eran paganos, los borgoños eran arrianos, pero sus reyes no persistieron no persiguieron a los habitantes católicos del país como lo habían hecho los vándalos en el norte de África. Prácticamente todo lo contrario. Estos reyes hicieron todo lo posible por volverse amigos de ellos y establecer buenas relaciones con el pueblo conquistado, en su mayoría que eran católicos, y de esta manera podían gozar de tranquilidad en el imperio. Gondevaldo, por ejemplo, contó entre sus más cercanos consejeros al obispo católico Avito de Viena, la misma ciudad cuyos mártires ocuparon nuestra atención en la sección primera de la historia de la iglesia antigua. Aunque el propio Gondovaldo no se hizo católico, su hijo Segismundo sí dio ese paso y por tanto a partir del año 516 sus territorios estuvieron unidos bajo una sola fe. Cuando los borgoñes fueron conquistados por los francos en el 534, conservaron su fe prácticamente católica, nunca abandonaron esta fe. Por su parte, los francos, que a la larga se poseerían de toda la Galia y le darían el nombre de Francia, eran prácticamente paganos, era gente que no tenía ninguna religión
hasta esta más que la religión pagana. El antiguo reino de Clodoveo estaba dividido en varias porciones cuando en el siglo VII comenzó el ascenso de la familia de los carolingios, que reciben ese nombre porque varios de ellos se llamaban Carlos. Era como una dinastía la que había en este entonces, que en latín es Carolus. El primero de los carolingios fue Pipino el Viejo, quien poseía enormes extensiones de territorio y utilizaba sus ingresos para sus propios propósitos políticos. Su nieto Pipino era Eristal ocupó el cargo de mayordomo del palacio de uno de los reinos francos. Desde esta posición Pipino era de hecho el rey, pero no trató de poner a quienes reinaban en otro lugar, sino que continuó manteniendo la ficción de que quienes gobernaban eran los descendientes de Clodoveo. Mediante una política hábil y varias campañas militares, Pipino Eristal lograron reunir bajo su poder todos los territorios de los francos, aunque sin darles una unidad visible o marcada, pero lograron prácticamente unir todos estos reinos. Su nieto Carlos Martel aumentó el prestigio de la familia al derrotar a los musulmanes en la batalla de Tours en el año 732. A su muerte era quien de hecho gobernaba todos los territorios francos, aunque siempre supuestamente en nombre de los descendientes de Clodoveo. En medio de todo este proceso, la iglesia jugó un papel doble. A veces, cuando había reyes poderosos como Clodoveo, pareció sencillamente prestarle su apoyo al poder real. Pronto se estableció la costumbre de que los obispos, por ejemplo, fueran nombrados o bien por el rey o al menos con sus consentimiento. La conciencia de esto fue prácticamente que muchos obispos eran funcionarios de la corona más que del pueblo, más que de la iglesia, eran funcionarios de la corona. Y muchos miembros se hicieron por razones políticas cristianos también. Vamos a ver un poco acerca de las Islas Británicas. Aún en los tiempos de mayor gloria del Imperio Romano, este no había conquistado todas las islas británicas, sino que se había limitado prácticamente a las porciones sur de Gran Bretaña, lo que hoy es Inglaterra. Al norte quedaban los territorios de los pictos y escotos, en lo que hoy es Escocia, separado del mundo romano por una muralla que el emperador Adriano había hecho construir. Además, Irlanda no había sido invadida por los romanos. Luego, cuando las legiones romanas, en medio del desastre de las invasiones de los bárbaros, se retiraron de la Gran Bretaña, lo que de hecho abandonaron fue la porción sur de la isla. En esa zona, sin embargo, había una numerosa población de gentes cristianas y romanizadas. Algunas de estas personas se replegaron a zonas más fácilmente defendibles, mientras que otras permanecieron en sus antiguas tierras, donde quedaron bajo el régimen de los bárbaros que pronto invadieron la región nuevamente. Estos bárbaros procedían del continente y eran en su mayoría anglos y sajones. Al postre podemos quedaron organizados en 7 reinos principales, aunque hubo prácticamente otros más fugaces y de menor importancia, pero los 7 reinos en los que se organizaron fueron Kent, Essex, Sussex, Anglia Oriental, Wessex, Northumbria y Mercia. Los gobernantes de todos estos reinos eran paganos, aunque había
entre sus súbditos un número de cristianos cuyos antepasados habían vivido en esas tierras desde antes de la invasión. Entonces, la iglesia de Patricio, de vuelta a su hogar, Patricio gozaba de lo que parecía ser un merecido reposo cuando recibió en sueños un llamamiento de ir como misionero a Irlanda, el mismo lugar donde hasta por poco tiempo antes había sido esclavo. Entonces es curioso que él recibe este llamado para ir a cristianizar a los irlandeses cuando ellos lo habían tenido cautivo por mucho tiempo. Lo hizo así y con grave peligro de su propia vida comenzó a predicar en Irlanda. Eh, Resultados se dieron y fundó una iglesia. La iglesia que Patricio fundó en Irlanda tenía varias características que la distinguían del cristianismo en el resto de Europa. Recuérdese que hasta esta fecha no estamos hablando de iglesias en el sentido como las vemos hoy en día, sino estamos hablando de iglesias en el sentido de la iglesia católica, que se manejaba desde la iglesia fundada por los apóstoles. Todavía no se habían dado las divisiones protestantes, moravas, de las que vamos a ver más adelante. Entonces, de ellas la más notable era, como dije, de las distinciones que había, la más notable era que en vez de ser gobernada por obispos, quienes tenían autoridad eran los abades de los conventos. Además, el domingo de resurrección se celebraba en una fecha que era diferente a la que normalmente celebraba la iglesia, y las órdenes de los clérigos eran diferentes, entre otras cosas también que se hacía diferente la manera como gobernaban la iglesia estos pueblos. Los anglos y los sajones, el cristianismo se extendió también hacia los reinos de los anglos y los sajones. Casi 40 años después de la muerte de Columba, el rey en Northumbria, Osvaldo, se volvió obligado por circunstancias políticas y económicas a refugiarse en Iona. Cuando en el año 635 prácticamente llegó el momento de la batalla decisiva en la defensa de su reino frente a los bretones, se cuenta que vio en sueños a Columba, quien le daba valor. A la mañana siguiente, antes que el enemigo se preparase para la batalla, Osvaldo levantó una ruda cruz y le pidió la victoria al dios de Columba. Entonces, él y los suyos se lanzaron sobre los bretones, que huyeron despavoridos. Los monjes misioneros provenientes de Irlanda eran a la vez personas devotas y estudiosas. Los monasterios irlandeses fueron uno de los pocos centros donde se preservó el contenido el conocimiento de la antigüedad durante el periodo caótico que siguió a las invasiones de los bárbaros. Sin duda alguna, no solo de Irlanda llegaron misioneros a la Gran Bretaña, sino que también ya cuando Gregorio el Grande tomó posesión del papado, también envió misioneros, y él mismo fue también como misionero a Irlanda. De hecho, los católicos en este tiempo llegaron a este lugar. Entonces tenemos también el reino de Kent. Tras algunas vacilaciones, Agustín y los suyos llegaron al reino de Kent en la Gran Bretaña. No estamos hablando de Agustín de Hipona, es otro Agustín. El rey de este país era el Teberto, quien se había casado con una princesa cristiana y había dado muestras de favorecer la predicación del cristianismo en sus territorios. Al principio los misioneros no lograron muchos conversos, pero cuando por fin el propio Ethelberto se convirtió, siguió una conversión en masa. Prácticamente obligó a todas las personas de su reino a que se convirtieran en cristianos. En Canterbury,
la capital de Kent, se fundó un arzobispado y Agustín fue el primero en ocuparlo. A su muerte, menos de 10 años después de su llegada a la Gran Bretaña, todo el reino de Kent era cristiano. Hay muchos que dicen que este reino no se puede considerar cristiano sólido porque fue prácticamente una imposición de parte del rey. Eh, no sabemos, no se sabe con exactitud hasta dónde alcanzó este proceso. Eh, el proceso de conversión de los 7 reinos, sin embargo, no todo lugar. Y no tuvo lugar sin dificultades y oposición. En el propio caso de Kent, tras la muerte de Ethelberto, se siguió una breve reacción pagana, aunque el nuevo rey se convirtió poco tiempo después. Si ustedes ven, ya en esta parte de la historia ya se está estableciendo el camino hacia la división de la Iglesia Católica y de la Iglesia Anglicana, que son partes de una historia muy importante. El monaquismo benedicto, esta es la próxima parte que vamos a estar viendo. En la sección anterior vimos que cuando la iglesia se unió al imperio y quedó así convertida en la iglesia de los poderosos, hubo muchos que sin abandonarla se apartaron de ella para llevar vidas de particular renuncia, y que esto fue el origen del monaquismo. Aunque en aquellas secciones vimos ya cómo el ideal monástico se propagó del oriente de habla griega al occidente latino. Por ejemplo, tenemos en el caso de Martín de Tours. El hecho es que en aquella época el monarquismo era todavía un fenómeno principalmente en Oriente, cuyos centros más importantes estaban en Egipto, en Siria y algo más tarde en Capadocia. Estos eran los lugares donde el monarquismo prácticamente tomó fuerza y se desarrolló. Los monjes que había en el occidente no hacían sino imitar lo que había aprendido o lo que habían oído de sus compañeros, de sus homólogos del oriente. El monaquismo oriental, sin embargo, no se adaptaba del todo a la Europa occidental. Además, como parte de este espíritu práctico, prácticamente buena parte del monaquismo occidental tenía el propósito no solo de lograr la propia salvación, sino también de llevar a cabo la obra de Dios. Muchos de los monjes de Occidente utilizaron la disciplina monástica como un modo de prepararse para la obra misionera. Tales fueron Columba y Agustín, y en el transcurso de esta historia veremos a otros también que tomaron este mismo camino. Veamos un poco acerca de la vida de San Benito. San Benito, o Benito como se le conoce, nació en la pequeña aldea de Italia, uh, italiana de Nurcia, alrededor del año 480, a fin de colocar su vida dentro del marco de los acontecimientos que hemos narrado en el capítulo anterior. Recordemos que Adocrao, Ado, Adocrao depuso al último emperador de Occidente en el año 476, y que para el año 493, cuando Benito comenzaba su adolescencia, toda Italia estaba en manos de los ostrogodos. La familia de Benito pertenecía a la vieja aristocracia romana, entonces no era cualquier persona. Pertenecía a una familia de aristócratas, y es de suponerse que en su juventud presenció las tensiones entre el catolicismo y el arrianismo que caracterizaban esta época específica en Italia. Benito se retiró a vivir solo en una cueva, donde se dedicó a un régimen de vida en extremo ascético. Allí llevó una lucha continua contra las tentaciones. Durante esta época, nos cuenta su biógrafo, Gregorio el Grande, el futuro creador del monaquismo benedictino,
se sintió sobrecogido por una gran tentación carnal, lo que se conoce como la tentación de San Benito. Una hermosa mujer a quien había visto anteriormente se le presentó ante la imaginación con tal claridad que Benito no podía contener su pasión y llegó a pensar en abandonar la vida monástica. Entonces, nos dice Gregorio, recibió una repentina iluminación de lo alto y recobró el sentido, y al ver una maleza de zarza y ortigas, se desnudó y se lanzó sobre estas parras, desnudo entre las espinas de la zarza y el fuego de las ortigas. Después de estar allí dando vueltas mucho tiempo, salió todo llagado. A partir de entonces, nunca, según Gregorio, nunca volvió a ser tentado de la misma manera. No sabemos qué tanto esto es verdad o cuánta ficción hay en esto, pero eso es lo que nos narra prácticamente este biógrafo. La regla de San Benito. En esta regla se encuentran muchas cosas interesantes. El enorme impacto de la regla de San Benito no se debió a su extensión, pues cuenta solo con 73 breves capítulos que pueden leerse fácilmente en 1 o 2 horas. El impacto de esta regla se debió más bien a que de forma concisa y clara la regla ordena la vida monástica de acuerdo al temperamento y las necesidades de la iglesia occidental de esta época. Comparada con los excesos de algunos monjes de Egipto, la regla es un modelo de moderación en todo lo que se refiere a las prácticas ascéticas. En el prólogo, Benito les dice a sus lectores prácticamente que se trata de construir una escuela para el servicio del Señor. En ella no esperamos instituir nada grave ni áspero. En consecuencia, a través de todas las reglas rige un espíritu práctico y a veces hasta transigente. Así, por ejemplo, mientras muchos de los monjes del desierto se alimentaban solo de agua, pan y sal, Benito establece que sus monjes han de comer 2 veces al día y que en cada comida habrá 2 platos cocidos y a veces otro de legumbres o frutas frescas. Además, cada monje recibirá 1/4 de litro de vino al día. Todo esto, naturalmente, se hará solo cuando no haya escasez, pues de haberla los monjes deberán contentarse con lo que haya, sin quejas ni murmuraciones. Esto era estrictamente importante en la regla que San Benito establece. De igual modo, mientras los monjes del desierto trataban de dormir lo menos posible y de que su sueño fuese incómodo, Benito prescribe que cada monje tendrá, además de su lecho, una manta y almohada. Al distribuir las horas de día separa entre sí y 8 para el sueño. Esta prácticamente era la vida que él llevaba. Entonces, voto de pobreza. El voto de pobreza del monje benedictino tiene entonces un propósito distinto del que hacían los monjes del desierto. En el Egipto muchos abrazaban la pobreza como un modo de renuncia individual. Para San Benito, la pobreza individual es un modo de establecer un nuevo orden colectivo, mientras el monje ha de ser absolutamente pobre sin poseer cosa alguna. El monasterio sí ha de tener todo lo necesario para la vida y la comodidad de sus monjes. Vestidos, provisiones, instrumentos de labranza, tierras, habitaciones, etc. Estos eran parte de los utensilios que el monasterio era llamado a tener para que se desarrollara de una manera prudente, de una manera firme la vida monástica. Luego la pobreza del monje
individual es un modo de unirlo a una más, a la comunidad, la vida comunitaria, al evitar que tenga de qué gloriarse frente a ella. Si el monasterio carece de algo, el monje ha de aceptar esa carestía. Pero lo ideal no es que el monasterio carezca, sino que haya todo lo necesario para un régimen de vida razonable. Por tanto, el monje benedictino, en constante con sus congéneres del desierto, sufrirán las necesidades que tengan que sufrir para prácticamente desarrollar una vida de acuerdo a lo que se prescribe en esta regla. Y, y también solo sufrirán las necesidades en casos extremos. El día a día, esta era otra parte importante. El día se esperaba a corta con la oración de medianoche. Es decir, a medianoche tenían que levantarse todos los monjes a tener ese tiempo de oración, que en realidad tenía lugar en la madrugada, antes de rayar el alba, y se llamaba vigilias de la mañana. Durante el día se oraba en las horas llamadas laudes, prima, tercia, sexta, nona, víspera y completa. Los orígenes de estas horas de oración son diversos. Algunas de ellas se remontan prácticamente a las costumbres de los judíos en la sinagoga, y hay individuos de que los primeros indicios, pero de que los primeros cristianos continuaron observando prácticamente este tiempo. Otras son el origen monástico. En todo caso, la forma que San Benito les dio continúa usándose a través de toda la Edad Media y con ciertas modificaciones hasta nuestros días. Estas horas de oración, si ustedes las ven, estamos hablando prácticamente de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas, 7 tiempos de oración al día. Oraban más que Daniel prácticamente en su tiempo. Hermanos, es un placer siempre continuar con ustedes, aunque hasta acá dejo este tiempo de historia y luego retornaremos con la segunda parte de esta historia. Muchas gracias y espero que la gracia del Señor sea con ustedes y que puedan honestamente ser edificados con este estudio. Muchas gracias.